Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga grandemente. Vamos a tener una reflexión sobre una porción de la Escritura que quizás hemos leído infinidad de ocasiones. Pero la palabra de Dios es tan maravillosa y tan profunda que siempre encuentra uno cosas nuevas. Vamos a ir al Evangelio de Juan, retomando un poco la lectura que tuvimos hace unos momentos. En Juan 11. Vamos a leer versículos del 1 al 5. Dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, sus hermanas. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios sea manifestada, para que el Hijo del Hombre sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Versículos 32 al 36. Dice: María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró ante sus pies, diciendo: Señor, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y Jesús dijo: ¿dónde lo has puesto? Le dijeron: ven, Señor, y mira. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Esta porción de la Escritura la hemos leído, como te digo, muchas veces, infinidad de ocasiones. Muchos, o todos, mejor dicho, queremos recibir las bendiciones de Dios. Todos necesitamos algo de parte de nuestro Dios el día de hoy. Yo estoy seguro que nadie quiere irse hoy sin recibir una respuesta a esa situación que está esperando desde hace mucho tiempo. Todos deseamos obtener las bendiciones de nuestro Dios. Sin embargo, siempre hay algo que el hombre debe hacer. Siempre hay algo que tú tienes que hacer primero. Dios hace lo imposible, pero Dios no va a trabajar en lo que tú puedes hacer, en lo que es posible, en lo que te toca a ti. Son cosas que nosotros debemos de tener siempre bien claras. Debemos de hacer algo nosotros, lo que es fácil, lo que es sencillo, que esté de nuestro lado, hacerlo nosotros y dejar que Dios haga lo que es imposible. Por eso es muy importante que sepamos que Dios se mueve en la acción. Dios no se mueve con las intenciones. Por más buenas intenciones que tú tengas, por más bueno que sea lo que tú le estás pidiendo a nuestro Dios, Dios no se mueve con las intenciones nomás. Él quiere que tú actúes. Él te da la fortaleza, te da la sabiduría para que tú des el primer paso en fe, que le creas. Pero muchos esperamos a que Dios nos resuelva la vida por completo. Y eso no va a ser así, hermanos. Debemos de tomar acción para que nuestro Señor pueda trabajar en nosotros. Cuando tú das el primer paso hacia una acción, tú estás poniendo tu reputación en la línea. Cuando tú das el primer paso para actuar. Como un estudio que tuvimos una vez que decía: si quieres andar si quieres caminar sobre las aguas, tienes que salir de la barca. Tienes que salir de tu estado de seguridad. Tienes que dar el primer paso en fe. Hay gente muy buena, hay gente muy noble, con buenas intenciones, pero que nunca ha recibido el milagro por parte de Dios. No ha recibido esa bendición que espera quizás desde 1 año, 2 años, 3, quizás hasta más tiempo, hermanos. Quizás algo que estás esperando, y hay gente que mira que sus hermanos son bendecidos,
que sus hermanos, Dios les da lo que ellos piden. Pero la diferencia, hermanos, es la acción. No te quedes pasivo esperando a que Dios haga todo. Eso es imposible, hermanos. Recuerda, Dios te deja a ti lo que es posible y déjale a Él lo imposible. Debes de creerle un poco más a nuestro Dios. Dios premia la acción. Cada acción, por pequeña que ésta sea, trae un fruto muy grande. Una acción que tú des en fe, vas a ver lo grande que Dios va a trabajar, pero tienes que dar el primer paso tú. Yo. ¿Qué estoy esperando de parte de Dios? ¿Qué espero que Dios me solucione o qué espero que arregle de lo que está descompuesto en mi vida? Quizás, como te digo, queremos que Dios, como por arte de magia, venga y nos resuelva el asunto. Pero Él está esperando a que tú actúes. Él está esperando a que tú des ese primer paso. Con esa pequeña acción. Yo siempre leo esta historia una y otra vez. Y me doy cuenta, Jesús llegó cuando todas las flores ya estaban marchitas. Jesús llegó cuando ya todo el mundo había llorado la muerte de Lázaro. Jesús llegó después de que la gente ya se había ido. Después de 4 días. Aparece Jesús para hacer algo y dice: llévenme donde le han puesto. Y se paró frente a la tumba de Lázaro y les dijo: corran la piedra. Pensando yo en esta acción, digo yo, si Dios iba a levantar un muerto, ¿no había podido Él haber recurrido esa piedra también? Claro que sí. Pero Él dejó que los demás hicieran lo que podían hacer. Corran la piedra. Él lo pudo haber hecho sin ningún problema. Pero quería que la gente actuara. Quería que la gente hiciera lo que podía hacer. Y es el mensaje que Dios tiene para ti esta tarde, hermanos. Dios trabaja en las cosas imposibles, pero nunca va a trabajar en las cosas que tú puedes hacer. Queremos recibir todo en bandeja de plata, ya, resuelto. Ahí está tu problema, mijo, resuelto. Y eso no va a ser así, hermanos. Él quiere que tú hagas algo. Él les dijo: quiten esa piedra para poder hacer yo el milagro. Ese es el punto, pues, hermanos. Ese es el principio que tenemos que entender. Hay gente que está esperando que Dios haga todo, pero eso no va a ser así. Tú tienes que correr esa piedra. Tú tienes que dar el primer paso. Tú tienes que creerle a Dios primero para que pueda obrar en tu situación. Cualesquiera que esta sea, hermanos. Vemos que Jesús levantó un muerto aquí. No hay problema, por grande que sea, que no pueda ser resuelto por nuestro Padre Dios. Pero tienes que creerle, tienes que dar ese primer paso tú. Dijo: usted tienes que correr la piedra. Tú no puedes levantar un muerto de 4 días, pero sí puedes correr esa piedra. Tú no puedes hacer lo imposible, pero puedes hacer lo que es posible. No te quedes esperando a que Dios venga y con una varita mágica te diga: ahí está resuelto, mijo. No, tú no sufras más. Ahí está resuelto el problema que tienes. ¿Qué has hecho para encaminar a que Dios resuelva esa situación? Muchas veces nos quedamos bien pasivos, hermanos, pero la fe es acción. La fe no es pasiva. Si tienes fe, tienes que actuar en base a tu fe. Y esa piedra, pues, representa la acción que tú y yo hemos postergado desde quién sabe cuánto tiempo. Esa piedra significa esa situación que ya ha estado estancada por mucho tiempo y que no le hallas una solución. Quizás es porque no has corrido esa piedra, hermano. Quizás es porque no has hecho lo que te corresponde hacer. Quizás sea porque no has puesto tu parte. El mundo pertenece a la gente que actúa,
a la gente práctica. Muchos tenemos buenas intenciones. Las intenciones son el principio de hacer algo, pero no te estanques ahí. De las buenas intenciones sigue la acción. ¿Qué vas a hacer? ¿En verdad quieres que Dios trabaje en lo que te preocupa? ¿En verdad quieres que Dios restaure ese matrimonio que está dañado? ¿En verdad quieres que Dios actúe en la vida de tus hijos? ¿En tus finanzas? ¿En tu relación con Él? ¿En tu servicio a Él? ¿En una enfermedad tuya de un familiar, de un amigo, no sé? Por lo que tú le hayas pedido a Dios. Pero quizás estás esperando que Él lo haga todo. Dios es especialista, hermanos, en hacer cosas grandes, imposibles, que tú y yo no podemos hacer. Pero Él no va a hacer las cosas que tú sí puedes hacer. Hay tantas cosas, tantos pequeños pasitos que podemos ir dando para creerle a Dios. Porque si te pregunto, ¿crees en Dios? ¿Crees en su poder? ¿Crees en lo que Él ha hecho? Tu respuesta va a ser sí. Pero ¿qué cuando estamos en situaciones difíciles, en problemas? Dices, ¿dónde estabas tú, Señor, cuando perdí el trabajo? ¿Dónde estabas tú cuando mi hijo se fue a drogar? ¿Dónde estabas tú cuando mi matrimonio se comenzó a romper? Quizás te mantuviste pasivo. Quizás no diste un paso y esperaste a que Dios resolviera esa situación. ¿No se ha resuelto? Quizás porque no has corrido esa piedra, hermano. Quizás porque hay algo que tú debes de hacer y no has hecho por mucho tiempo, y es por eso que Dios no ha trabajado en esa acción. Hace tiempo hubo una no controversia, sino un comentario con un hermano nuestro que decía, en la Biblia dice que Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré. En la Biblia no dice eso, hermanos. En ninguna parte del libro vas a encontrar, pero hay una gran verdad en esa frase. Ayúdate que yo te ayudaré. Tienes que comenzar tú a ayudarte a resolver ese problema. Tienes que comenzar tú. Tienes que dar ese primer paso, hermano. No te estanques esperando que Dios actúe. No te estanques esperando a que Dios tiene que resolver tu situación. Que es un Dios grande con poder y que lo puede hacer, sí lo puede hacer. Así como Él podía mover esa piedra para ver más impresionante ese milagro, no lo hizo. Háganlo ustedes. Ustedes pueden hacerlo. Ustedes no pueden levantar ese muerto. Yo sí puedo. Pero tienes que quitar la piedra. Tienes que creerme. Tienes que dar ese paso de obediencia. Muchos dicen, aquí estoy, Señor. Si tienes algo para mí, dámelo. Eso no es ayuda. ¿Quieres que te auspicie? Eso es auspiciar. Que te regale, que te dé. Tienes que trabajar, hermano. Tienes que creerle a Dios. Pero no del diente al labio nomás. A veces las circunstancias son tan adversas que dudas. Hay veces que dudas de que Dios pueda trabajar en esa situación. Dios va a estar siempre con la gente que actúa. Tenemos que entender pues esto. Sencillamente, lo que usted puede hacer, Dios no lo va a hacer. Dios quiere que te ayudes. Dios quiere que tú comiences. Dios quiere que tú le creas. Observando este milagro con atención, nos damos cuenta que Cristo no hizo este milagro para agradar al hombre. De hecho, nunca hizo un espectáculo con sus milagros. Siempre los milagros eran para apoyar su palabra. Siempre sus milagros eran para edificar la fe de las personas. Cuando Él hacía un milagro, se edificaba la fe de los que estaban viendo y del que recibía ese milagro. Siempre era para eso, para edificación. Para que uno fuera edificado. Marta, yo me imagino que era hispana. Porque estaba lista para dar sus comentarios del por qué no se podían hacer las cosas.
Pero Señor, que mira que tiene 4 días, pero que está muerto. Cuando salió a su encuentro le dijo, Señor, si tú hubieras estado aquí, él no hubiera muerto. Reproches. La Biblia no dice más, pero quizás le soltó una letanía de reproches. Sí, tuviste tiempo para sanar al leproso, al ciego Bartimeo, a la señora de flujo. Ah, pero para Lázaro no. ¿Cómo? Para él no tenías tiempo. Como que la escucho a veces, hermano. Como que la escucho hablar. Y estaba lista para dar sus razones el por qué no se podía. Señor, tú eres carpintero, tú conoces de madera, tú conoces de formones, de mesas, de sillas, pero de biología yo creo que no sabes nada. Si tú no sabes, después de 4 días los tejidos se descomponen y bla, 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 bla. Comenzó. Una larga explicación del por qué no se podían hacer las cosas. ¿No somos así nosotros también? Voltea para un ladito, a ver si no tienes una Marta ahí a tu lado, que te ha puesto excusas todo el tiempo del por qué no se pueden hacer las cosas. Con ese mismo paternalismo con que Marta le habló a Jesús, a veces nosotros le cuestionamos, Señor, lo que tú quieres para mi vida, lo que me estás pidiendo como que no funciona ya en pleno siglo XXI. Quizá las escrituras eran para aquel entonces cuando no había wifi y no había computadoras y no había tablets y no había esas cosas. Ahora es diferente, Señor. Lo que tú quieres no funciona. Él quiere que tú le creas. Él quiere que tú creas que la palabra es la misma ayer, hoy y siempre. Que el mismo Dios el mismo Jesús que resucitó a ese muerto tiene poder para solucionar tu problema. Pero tienes que hacerle caso. Tienes que creerle. Tenemos, mejor dicho, dejar de ser Martas. Dejar de ponerle trabas y darle explicaciones a Dios el por qué no se pueden hacer las cosas. Fue una letanía que bárbaro. Esta Marta sí que era una experta. Pero ese no era el detalle. María es la que se quedaba siempre escuchando las enseñanzas de Cristo. Ella sí tenía una sed espiritual tremenda. Ella se quedó en casa, dice, mientras Marta salió al encuentro del Señor Jesús. Cristo parecía no estar muy apurado cuando recibió el mensaje de Marta y de María. Dice la palabra de Dios que después de que le dieron el mensaje, fue para Judea, estuvo unos días y después decidió ir a Betania. No, él no tenía prisa, él sabía lo que estaba pasando, él estaba en control de la situación. Él sabía, como dijo la Escritura, como esta enfermedad no es para muerte, dice, sino para que la gloria de Dios sea manifestada. Y así pasa a veces, hermanos, con las enfermedades que hay, con tus amigos, hermanos, tu familia, con alguien que tenga una enfermedad terminal o que digan los doctores, ya no se puede hacer nada. Dios dice, aquí estoy para hacer el milagro. En esta tarde, Jesús, así como llamó a Lázaro por su nombre, porque la orden de Jesús era tan poderosa que si no mencionaba su nombre, era capaz de levantar a todo el cementerio. Lázaro, sal fuera. Lázaro, estoy listo para hacer el milagro. Hoy en esta tarde menciona tu nombre. Rubén, estoy listo para hacer ese milagro, pero tienes que mover la piedra. Víctor, estoy listo para hacer lo que tú quieres que haga, pero mueve tu piedra. Y así a cada uno de nosotros nos está llamando hoy, por tu nombre. Estoy listo para actuar, estoy listo para bendecirte, pero tienes que correr esa piedra. ¿Y cuál es esa piedra? Quizá sea la piedra de desobediencia, quizás sea la piedra de falta de entrega, quizás sea piedra de incredulidad, quizás sea una piedra de pecado. No sé, hermanos. Cada uno de nosotros sabemos qué piedra está estorbando nuestra bendición. Él quiere decirte esta tarde, mueve esa piedra. Aquí estoy. Tu milagro está por cumplirse, pero yo no voy a quitar esa piedra.
te toca a ti. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer unos sepulcros espirituales por siempre? Antes de que Cristo sacara a Lázaro ahí, antes de que se corriera esa piedra, era un lugar de luto, de llanto, de pestilencia. Después de que se abrió ese sepulcro, fue un lugar lleno de vida, de alabanza a Dios. Cambió por completo, hermanos. Tu situación puede dar un giro de 160 grados, pero así. Solamente falta que tú hagas lo que te corresponde hacer. Solamente falta que yo mueva la piedra que me está estorbando. Yo soy de los que pienso que las bendiciones ya están ahí. Dios ya te dio las bendiciones. Ahí están. Las mías y las tuyas. Pero las estamos bloqueando. No las dejamos llegar por una actitud nuestra. Porque no somos capaces de correr esa piedra. Estamos esperando que Él lo haga todo. En bandeja de plata. Pero es que dice uno, pero brother, es que yo no tengo fe. ¿Y de quién es la culpa de que no tengas fe? ¿De tus papás? ¿De tus hermanos? ¿Del ministro? ¿De quién? Es tuya la culpa. La fe viene por el oír, dice la Escritura. Pero oír la palabra de Dios, no oír las noticias, la televisión, el fútbol o lo que nos encanta ver. La fe viene por el oír. Si no tienes fe, no estás escuchando suficiente palabra de Dios, no estás leyendo la palabra de Dios, no te estás edificando, estás desconectado a la fuente de energía. No culpas a nadie si no tienes fe, hermano. Es tuya la culpa, es mía la culpa. Porque si no quito esa piedra es por falta de fe. La fe siempre va a comprometer una acción. Si en verdad tengo fe, voy a actuar. Pero si tengo fe nomás del diente al labio, esa no es fe. Tenemos que hacer algo, pues. Piensa muy bien en qué está pasando en tu vida actualmente. Piensa qué situación le has pedido a Dios que resuelva por ti. Como te digo, quizás sea algo de 4 o 5 años. Pero el primer paso lo tienes que dar tú. Hay algo que Dios tiene para ti, hermano. Tú sabes que estás esperando desde hace mucho tiempo. Lo que dice el versículo 37 de lo que leíamos dice: y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Ese lugar estaba lleno de curiosos, hermanos. Ese lugar estaba lleno de gente con miradas morbosas, ninguno con fe. Todos estaban ver fracasar a Jesús. Estaban esperando verlo fracasado. Pero Cristo, dice la palabra que lloró. ¿Por qué lloró? Dice la Escritura, miren cuánto lo amaba. Él sabía que Lázaro iba a resucitar en cuestión de minutos. No creo que él haya llorado por Lázaro. Estaba decepcionado. ¿Cuántas noches, días, tardes convivió Jesús con Lázaro y con sus hermanas? Creo que muchas. Eran amigos, dice la Escritura. Si había alguien que estaba bien enterado de todos los planes de Jesús, de su obra y de todo lo que iban a hacer, era la familia de Lázaro. Y al final él se dio cuenta que oyeron, pero no escucharon. Miraron, pero no observaron. No le conocían. Y eso fue lo que lo entristeció. Yo te pregunto hoy en esta tarde, ¿conoces tú a Jesús? Vas a decir, sí, pues que nació en Jerusalén, que nació en un pesebre, que le llevaron oro y plata y incienso y no sé cuántas cosas más. Sí, que murió en la cruz. No te pregunto eso, hermanos. ¿Conoces realmente a Jesús? A quienes han estado en la iglesia por 10, 5, 15, 20 años, quienes leen su escritura diario, quienes oran todos los días, que tienen una vida piadosa,
Pero no estoy hablando de eso. ¿Conoces realmente a Jesús? Porque si lo conoces, en los tiempos difíciles, cuando se presenta la adversidad, cuando se presenten los problemas, vas a confiar en Él. Y no vas a reprochar. No vas a preguntar por qué. Si en verdad le conoces. Si te has descubierto con reproches, con dudas de que Dios pueda actuar, permíteme decirte que no conoces a Jesús. Preocúpate un poquito más por conocerlo. Preocúpate un poco más por estar al pendiente de lo que Él puede hacer por ti. Porque muchas veces no lo creemos. El doctor nos dice, esto es imposible, no tiene cura, se va a morir, no hay solución. En tu relación, en los matrimonios rotos, no hay solución, ella no me entiende, este no me entiende, no se puede hacer nada, se va a destruir. No oigas esas voces, hermanos. Si tú conoces a Dios en verdad, si conoces a Jesús, vas a tener fe en que Él va a resolver el problema, pero antes tienes que correr esa piedra tú. Tú sabes qué tienes que hacer. Yo sé cuál paso he postergado por mucho tiempo. Y eso ha impedido que mi bendición venga. ¿Cómo lo vas a conocer? Pasando tiempo con Él. No hay otra forma, hermanos, no hay otra forma. Así como tienes a tu mejor amigo de hace 15, 20 años, ¿es por qué? Porque lo conoces y has pasado tiempo con él, sabes qué le gusta, qué no le gusta, sabes todo de él. ¿Y de Jesús? Si en verdad le conoces, no vas a hacer reproche alguno cuando tengas una situación que la gente te diga que no tiene solución. Cuando la gente te dice que no hay solución, que no se puede resolver, que ya está perdido, es cuando Dios sonríe y dice, ahora voy yo, me toca trabajar a mí. Pero Él va a trabajar hasta que tú muevas esa piedra. Y como te dije, tú más que nadie, yo más que nadie, sé qué piedra me está estorbando en mi corazón. ¿Voy a esperar a que la quite Jesús? Nos vamos a quedar esperando, hermanos. No nos durmamos en nuestros laureles. Tenemos que actuar. La fe siempre va comprometida con la acción. La fe no es teórica. La fe es de acción. Si tú eres un hombre, una mujer de fe, vas a actuar. Que la gente te dice que es una tontería, de que no puedes hacerlo, de que no escuches a la gente. Escucha a Dios. Y te repito, si no conoces a Jesús, preocúpate un poquito más por en verdad conocerle y verás que cuando vengan los tiempos difíciles, las situaciones que tú no tengas el control, vas a tener paz y serenidad. ¿Por qué? Porque sabes que tienes un Dios grande que está trabajando en la situación. Pero antes tienes que correr esa piedra. Dios te bendiga.